Para mí además es un gesto Entonces vamos total. viendo cómo Mm, es un placer. mm. La personalidad se va entretejiendo entre la manifestación de cada una de las sefirot y va a irse como completando. Además, Netza, en el caso de un médico, de un cirujano, que lo has definido muy bien, ahí tenemos una persona que, digamos, enraiza perfectamente casi todas las dimensiones del árbol de la vida, ¿verdad? Porque tiene una sabiduría, un saber importante que es capaz de restringir en concreto, en una especialidad en concreto, ahí nos iríamos a Binah, dentro de lo que él hace, un gesed total, que es una generosidad. Fíjate, el médico cuya profesión es curar, es sanar a los demás, pero también, ojo, lo hace con un límite. Tiene que tener un cuidado de que aquellos medicamentos que da a la persona que trata, pues, claro, claro, no se puede los pasar. justos y precisos. Efectivamente, ¿no? Y a la vez, como bien dices tú, es que es un arte, es el proceso que hace esa persona. Tiene un vínculo con su lado emocional tan grande y, por supuesto, tiene que tener además la capacidad de transmitir, ¿no?, a esa persona pues, todo ese proceso que van a hacer con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me encanta ese ejemplo porque la verdad es que engloba el árbol de la vida entero, ¿verdad? Incluso luego al final, claro, va a parar pues, a la sanación del individuo a nivel físico. En este caso, pues, es una enfermedad del cuerpo, y en el caso de, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo que se dedica a la psique, pues a sanar a una persona a nivel yesod, que es, como tú bien decías, yo creo, la mayor parte de las visitas que se producen al terapeuta, ¿verdad? Yesod, con razón se llama el fundamento, ¿verdad? Que muchas veces viene alguien como, no, es que no, tengo un problema, autoestima, tal, y cuando profundizas llegas a Yesod. ¿Por qué? Porque está el problema con la familia, el problema con los padres. Como bien has señalado, el ejemplo de que es que durante toda mi vida he hecho aquello que me decían que hiciera. O sea, soy violinista porque mi padre quería que fuera violinista, o soy médico porque mi padre quería y me obligó a mis padres, las circunstancias, el contexto, ¿no? Así es. Entonces, te toca bajar de Tiferet a Yesod para corregir, ¿verdad? Para terminar de coser aquello que quedó descosido cuando tenía que haberse, en esa segunda etapa de la vida, ¿no? Porque en la educación no le dieron algo que es tremendamente importante, que es autonomía, porque el ser humano, el individuo, cuando viene al mundo, el alma, no pertenece a. Los hijos no son nuestros, son nuestra responsabilidad, pero no son una propiedad nuestra. Entonces tenemos que educarles para la vida. Educarles para la vida, cuidado, es educarles para ser autónomos, para que tengan la capacidad ellos de tomar decisiones. Si al hijo nosotros le educamos en el sentido de que tiene que hacer, tiene que ir por la senda que trazamos nosotros, ojo, estamos en Geburá, estamos siendo restrictivos con ese alma que señalabas, Ruth. Sí, aquí se va viendo lo complicado que se puede volver el camino de la vida cuando no está siendo bien entendido, y todas las dificultades que se pueden ir presentando a nivel conductual, porque en Malhut, volvemos a Malhut, es donde nosotros corporizamos todo, es decir, reflejamos la conducta, es lo que expresamos, es lo que hablamos, es la acción pura en Malhut. Entonces, si ya tenemos un buen conocimiento sobre lo que es nuestro punto de soporte, que es nuestra parte fisiológica, la salud del cuerpo va a ser la salud de la conducta, la salud emocional. Sí. Y en Yesod se conjugan ya, como estamos viendo, diferentes formas de ser, diferentes almas, digamos así. Y Yesod va a ser la manifestación, como lo que se llamaría en constelaciones familiares, por ejemplo, el reflejo del alma familiar, que ya es mucho más complicada que el alma individual. Sí, el alma individual, estamos viendo, puede ser muy complicada cuando no está siendo bien entendida. El alma familiar, ni digamos, es muchísimo más compleja, porque ya se ponen en juego muchos subconscientes, muchos supraconscientes,
diferencias perceptuales desde el padre con la madre, diferencias perceptuales de los hermanos, y porque uno de los miembros de la familia empieza a sentirse como aislado, como que no corresponde a esa corriente de pensamiento familiar, porque a lo mejor necesita mostrar más su propia individualidad, porque no se amolda al molde que se le quiere dar como familia. Entonces se viene a ser complejo. Y es muy importante que Yesod esté muy bien equilibrada, porque como vemos, de Yesod se apunta subir hacia Tiferet, por la línea central del árbol. Entonces en Tiferet es en donde ya vamos a tener la representación de lo que es la personalidad en sí. Y con una buena personalidad solamente podemos subir a Dat y hacer el salto del tejón y poder conquistar Keter. Pero si es que Tiferet no está lo suficientemente equilibrado, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente trabajado, va a quedarse siempre entre Tiferet y Yesod. Y en Yesod lo que va a hacerse muy grande es la situación egoica. Claro. ¿No? Entonces, hay gente que tiene un ego muy, muy grande, muy desproporcionadamente grande. Por ejemplo, viene la conducta narcisista, por decir, con querer sobresalir más allá de lo normal, o con querer manifestar situaciones de, como vimos, se va hasta Geburá, de imposición, a través del miedo, querer ejercer la dominación hacia los demás. Entonces, obviamente, se está afectando Tiferet. Y con una Tiferet débil, es muy difícil atravesar la línea del tejón para subir a conquistarnos, a conocernos, a reconocernos, a trabajar en los espacios de la espiritualidad. Mario. Sí. Yo quería aquí señalar que efectivamente cuando una dimensión, mira el gatito, qué bonito, cuando una dimensión se descompensa demasiado, efectivamente, como tú señalabas, que es el caso de cuando nuestra Yesod está descompensada por un exceso o por un defecto, ¿no? de la circunstancia que sea, lo que nosotros llamamos las clipot, pues si tenemos una o varias clipot dentro de Yesod, que digamos que tenemos descompensado, va a hacer efectivamente que, digamos, aumente su caudal energético, aumente su magnetismo, digamos, y absorba negativamente a las demás dimensiones. Por ejemplo, estoy de acuerdo en el ejemplo que tú ponías, ¿no? Una persona que se vuelve tremendamente estricta. Entonces ahí tendríamos que, por causa de su clipá en Yesod, hace una disfunción en Geburah. O, sí, así es. claro, o una persona que, efectivamente, ¿no? que ya empieza a tratar mal a los demás por sus inseguridades, por no haber cerrado bien esa etapa de Yesod. Entonces se vuelve una persona que, por autoprotegerse a sí misma, ojo, no a sí misma, a su ego, porque cuando subimos a Tiferet nos damos cuenta de que no hay nada que defender, porque si no somos nada, si somos energía y ya está, ¿no? Es verdad, sería absurdo decir, yo me imagino, Ruth, ¿no? que dijéramos, voy a defender la luz, ¿verdad? No hace falta que la defienda, si ella sola se basta para defenderse a sí misma, de hecho ilumina toda la casa. Sin embargo, en una dimensión inferior, que es mucho más densa, que es el caso de Yesod, pues claro, uno tiene la sensación de que tiene que defenderse a sí mismo, pero es falso, en realidad está defendiendo una imagen, una idea que tiene de sí mismo. De hecho, nos damos cuenta, el árbol de la vida es una maravilla en ese sentido, porque nos da un mapa de lo que es la realidad, en este caso nuestra realidad, digo realidad entre comillas, y es que cuanto más abajo están las Sefirot, abajo entre comillas, ¿vale? Pero bueno, en nuestro árbol, vale, como está situado así, diremos abajo. Más denso es, así, Malhut sería la dimensión más densa y sería la materia,
y Yesod ya sería una dimensión energética mucho menos densa, pero también con muchísima fuerza, con muchísima densidad. Así vemos que cuanto más bajas son las Sefirot, a la persona más fácil es hacerle daño. En la dimensión física, el daño físico duele, caramba, ¿eh? Ahí te puedes... En la dimensión de Yesod sigue doliendo muchísimo. Sigue doliendo muchísimo. Sin embargo, ya cuando subimos arriba, cuando subimos a Tiferet, si la Tiferet está equilibrada, realmente a esa persona es verdad que es muy difícil hacerle daño. ¿Por qué? Porque está equilibrada, porque vas a ver las cosas de una manera más estratega, va a tener más objetividad de las cosas, se va a dar cuenta de que las cosas buenas y las cosas malas en realidad no son ni buenas ni malas, son la percepción que uno tenga, que cuando tengas un momento malo, oye, pues lo pasas mal porque estás teniendo un momento malo, pero enseguida tú vas a hacer un proceso cognitivo porque tienes una autoconfianza, tienes una autorregulación lo bastante buena como para saber salir de esa situación. Por cierto, lo que sí me gustaría es que, Ruth, hemos hablado varias veces, hemos hablado de Nefes, hemos hablado de Ruach, yo creo que, bueno, por invitarte, no sé si te parece bien, que podríamos hacer un encuentro, otro vídeo, en el que habláramos de los niveles del alma y su relación con los universos y también colocarlo un poquito dentro del árbol de la vida. En este caso nos iríamos ya un salto, haríamos ahí un híbrido entre este árbol de la vida psicológico, ¿no? De la psique humana que estábamos viendo hoy y el árbol de la vida cosmogónico. No sé cómo lo ves, ¿qué te parece? Sí, me parece muy interesante porque las personas tenemos derecho a conocer nuestro origen y nuestro origen es cosmogónico. Totalmente. Las patologías emocionales no tienen un origen únicamente social, ni familiar, ni mental. Nuestras patologías y asimismo nuestra manera de superarnos está en el cosmos. Nosotros somos un fractal del universo y como fractal debemos entender desde de dónde venimos, cuál es nuestra materia prima en realidad. El cuerpo físico nos sirve y es algo que es nuestro vehículo aquí en Malhut, pero no es todo, es decir, en la mente no se van a ubicar todas las patologías emocionales o todas las patologías mentales, sino que obedecen a otro principio, y es ese principio cosmogónico totalmente amplio, es un principio eterno, infinito, y es así, en esa infinitud en la que realmente nos estamos moviendo. Y si no entendemos ese principio, entonces las personas se sienten anegadas por los problemas, tanto emocionales como por los problemas materiales, como por los problemas de salud física, como por los problemas de autoestima. Por ejemplo, la autoestima es algo tan delicado y tan importante en una persona, pero es un tanto mal entendida, porque autoestima significa el trabajar todas estas sefirot que estamos viendo aquí, todos estos componentes que también vienen a dar su parte, su de sí mismo al Tiferet, que es realmente el espacio en donde nuestra psiquis se va a nutrir para desde ahí proyectarse hacia más arriba. Yesod, por ejemplo, en Malhut, para empezar, es ese campo de la avidez por los objetos. Y como vamos viviendo, como va el mundo, como nos damos cuenta que está el mundo, es justamente los males a nivel inclusive planetario. Se da por esta avidez desmesurada por los objetos. Cuando los objetos corresponden únicamente al espacio de Malhut. Digo únicamente porque esta es una dimensión. Y como estamos viendo en el árbol de la vida, tenemos 10 dimensiones. Entonces, no es justo que en la sociedad nos hayamos acostumbrado a vivir en la avidez de lo material como único espacio existencial. Es un solo espacio existencial y nos estamos olvidando de los 9 espacios existenciales que no son materiales, pero que se van a reflejar a través de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestro anhelo, de nuestra proyección, de nuestro propósito.
Y además Entonces, desequilibra el árbol entero. desequilibra el árbol entero y el propósito de vida queda al último. Eso es. Es, Pero es, si nos es como la enfocamos en lo material, última nos rueda olvidamos de que todo lo no demás. todo el mundo se da cuenta de que existe. Mm, Imagínate lo que es. Yo conozco personas de todas las edades, pero que me dicen en realidad no sé mi propósito de vida. sí. Tengo muchas pacientes jubiladas o jubilados que, claro, la jubilación les deja un espacio de tiempo para adentrarse en sí mismos. Mm. Y qué suerte, que yo no te digo, a lo mejor será el 10% que se cuestionan y Mm. entonces dicen, bueno, yo quiero saber para qué estoy, para qué Es que vivo. estudien Ya cábala. no estoy trabajando, pero yo quiero entender para qué ha sido mi vida. Pero te digo, es un mínimo porcentaje, porque el otro porcentaje estamos dentro de la materialidad totalmente distraídos por los sentidos en lo que es. Hay gente que hace un proyecto, me jubilo y ahora voy a ponerme este negocio y este otro, pero entonces no salen del primer espacio, del primer eslabón, que es justamente la avidez, llamémosle así por los objetos, porque ya tienen su nivel de vida, ya tienen sus bienes, ya tienen su auto, su casa, su familia, ya está bien, pero quieren seguir teniendo más. Sí, ¿Pero por qué? Porque se están olvidando de los otros niveles que es realmente en dónde está la vida. totalmente. ¿Quién ama la escultura? ¿Quién ama la música? ¿Quién ama escribir? ¿Quién ama la lectura? ¿Quién ama estas otras proyecciones, por ejemplo? No están dentro de lo material. Es una pena, los desequilibrios y creo que los especialistas en psicología, en terapia, tenéis una tarea ardua, una tarea difícil, porque las sociedades modernas, además, eh, desindividualizan, destruyen al individuo, dándole importancia a cosas que realmente no la tienen. Por ejemplo, el materialismo, que lo señalabas perfectamente. Alguien que centre su vida en el materialismo lo que va a hacer es que crezca muchísimo la dimensión de Malhut hasta el punto de que desequilibre el árbol entero y atraiga todas las demás energías hacia ese punto. Y claro, llega un momento que cuando se da realmente cuenta de que por muchas cosas que tenga no va a ser feliz, entra en un vacío del que hay que sacarle, porque lo va a pasar muy mal. En el caso de la dimensión de yeso decíamos lo mismo, alguien que se pegue la vida volcado en los demás, sea su familia o sea lo que sea, cuando eso, claro, los hijos se hacen mayores, se van de casa. El síndrome de nido vacío que decís los terapeutas. Pues claro, esa persona, yo trabajando en coaching tuve hace poco un caso pero un caso muy complicado de una mujer que estaba pasándolo, pero oye, pero realmente mal, ¿eh? Y era porque su hijo se iba a vivir con su novia. Así, como te lo estoy contando, simplemente el hijo se iba de casa porque ya ganaba el suficiente dinero y junto con su novia se podían permitir alquilarse un apartamento y irse a vivir juntos, pues a la pobre muchacha, a la pobre mujer se le cayó el mundo encima por esta circunstancia de algo tan absolutamente natural como que una persona haga, bueno, un chico con 27, 28 años, pues se vaya a vivir ya por fin con su novia. Que recuerdo a, a nuestro querido Pau, ¿no? Cuando decía que al hijo hay que echarle de casa. Ya no esperar a que él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya no hay que esperar a que él diga, me voy de casa. No. Antes de que diga eso hay que decir, mira, chato, que hijo, que ya eres mayorcito, que ya tienes trabajo, ya ganas un dinerito, pues ya tienes que ir viendo la manera. Por supuesto, a nosotros siempre nos vas a tener aquí, siempre va a haber un plato de comida. De ahí tienes tu cama, de hecho, no la vamos a mover de ahí. Pero ya tienes una edad, hijo, de empezar a ser tú mismo, de empezar a caminar por ti mismo. Sin embargo, se da el otro caso, ¿ves? La clipa por el otro lado no te puedes ir. ¿Qué hago yo ahora? Si te vas, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú le das sentido a mi vida. Fíjate qué geburá tan fuerte, ¿verdad? Qué terror, ¿verdad? Ojo, y con toda la buena intención del mundo, ¿eh? O sea, la pobre madre que quiere seguir dando, que quiere seguir siendo la que protege con el ala al pobre del niño, ¿no? Al pobre. Y caramba, que ya no es un niño, que ya no es un bebé, que ya no es un cachorrito, que tiene edad, hombre, para. Encima vamos, que se quiere independizar con su novia, seguramente se casen y tengan hijos, ¿no? Con lo bueno que es eso, ¿verdad? Sí,